En este momento hace su ingreso el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Señoras y señores, muy buenos días todos. Bienvenidos al Gran Salón Hotel Hilton de la ciudad de Cartagena de Indias al acto de clausura de la versión 54 del Congreso de Confecámaras, Desafíos para el Crecimiento. Damos inicio al presente acto entonando las notas del Himno Nacional de la República. Tomar asiento. Saludo de la presidenta de la Junta Directiva de Confecámaras y presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos y además gracias por acompañarnos en un día que sé que es difícil familiarmente para usted y todos. De verdad lo pensamos a usted y a su señora. Entonces, gracias por estar aquí.
Doctora María Lorena, gracias, doctor Julián Domínguez y por supuesto a todos los participantes en este evento. Creo que después de 2 días de sesiones ha quedado claro que debemos tener, de verdad, hacer un esfuerzo muy grande como cámaras de comercio por un pacto por la economía, un pacto que blinde la economía, que busquemos nuevas oportunidades y que somos los llamados para trabajar conjuntamente con el sector privado para lograr las mejores alianzas posibles. Dicho esto, también después de un panel que tuvimos hoy, una gran alianza contra la corrupción, que el sector privado es consciente de las necesidades que tenemos en ese sentido. Y por último, presidente, como cámaras de comercio, lo discutimos en nuestra asamblea y en la junta directiva, pedirle que por favor se reconsidere el decreto que prohíbe que se hagan convenios con las entidades sin ánimo de lucro. Las cámaras de comercio somos entidades sin ánimo de lucro. Por ley tenemos una obligación legal de trabajar con las autoridades locales y nacionales, y ese decreto impide que puedan contratar con nosotros. Lo conversamos con la doctora María Lorena también, y ese es un pedido porque estamos seguros que ayudamos de verdad en nuestros territorios a mover la economía. Nuestro interés es, como decimos en la Cámara de Comercio de Bogotá, mover la aguja, y en este momento se nos ha vuelto muy complejo poder hacer alianzas público-privadas. Bienvenido nuevamente y muchas gracias. Voy a pedirle al señor presidente que nos acompañe a entregar esta placa. La Cámara de Comercio de Tunja cumple 100 años precisamente esta semana y queremos entregarle esta placa. Palabras del presidente de Confecámaras, doctor Julián Domínguez. Bueno, muy buenas tardes. Qué grato encontrarnos hoy en estas sesiones de nuevo para rematar una jornada muy exitosa y hacerlo bajo la rectoría del doctor Juan Manuel Santos, presidente de la República y Premio Nobel de la Paz. Adhiero a las palabras de nuestra presidenta de Junta Directiva, expresando nuestro más sentido pésame, señor presidente, por el duelo reciente. Y eso nos hace valorar mucho su presencia en este evento. Saludo a la doctora María Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio, Industria y Turismo, al doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público, al doctor Germán Cardona, ministro de Transporte, al doctor Edgardo Mayas, Contralor General de la República, y a su señora Adriana, al doctor Dumek Turbay, Dumek Turbay, gobernador de Bolívar, al doctor Sergio Londoño, alcalde encargado de Cartagena, a nuestra presidenta doctora Mónica de Grave, a los representantes todos del Gobierno Nacional, a los señores embajadores que nos acompañan, a los honorables senadores y representantes a la Cámara,
a nuestros colegas de las cámaras de comercio internacionales que están aquí hoy, representantes del sector gremial, a los señores presidentes de las cámaras de comercio y miembros de sus juntas directivas, empresarios de todas las regiones del país que hacen parte de las 57 cámaras de comercio que integran nuestra red, conferencistas nacionales y extranjeros, doctor Felipe Larraín, exministro de Hacienda de Chile, invitados especiales, participantes nacionales, representantes de los medios de comunicación, señores patrocinadores, Marisabel. El país requiere, señor presidente, instituciones que trabajen en el largo plazo por el desarrollo. Hace 100 años, en la tierra de sus mayores, se fundó la Cámara de Comercio de Tunja. Un gran ejemplo de trabajo por su región que se une a las cámaras centenarias que conforman nuestra red. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta y Manizales. Ellas simbolizan bien la tarea de las cámaras de comercio de Colombia por el bienestar de nuestra sociedad. Este año, las dificultades de la desaceleración por cuenta de la caída de los precios del petróleo, sus consecuencias en la capacidad del gasto y la inversión públicas, y la polarización que impone miedo y paraliza la inversión y el consumo, son nuestras principales preocupaciones. Ante los hechos, lo peor es cruzarse de brazos. Por ello, la cita anual de Confecámaras la denominamos Desafíos para impulsar el crecimiento, que pasa por remontar el choque que nos ha dejado la crisis de los commodities, impulsar una mayor eficiencia empresarial, ver la reconciliación como un buen negocio y atacar la ilegalidad en todas sus formas. Hoy más que nunca, los desafíos que Colombia enfrenta demandan el trabajo conjunto para concertar iniciativas creativas que nos permitan mejorar los indicadores de crecimiento y el bienestar de la población. No podemos conseguir resultados importantes haciendo más de lo mismo. No cabe duda que este ha sido uno de los años más retadores para la economía del país. En el primer semestre, los empresarios tomaron decisiones de inversión a la expectativa de nuevas reglas del posconflicto y el impacto de la reforma tributaria y aplazaron otras por esas mismas condiciones. Un sacrificio enorme que el país viene haciendo para conservar la estabilidad fiscal ante el fuerte impacto del choque externo, condición indispensable para acceder al crédito y atraer la inversión. La baja en la inflación y de las tasas de interés a las que se refería el ministro de Hacienda esta mañana, las tarifas de impuestos sobre las utilidades, la deducción plena del IVA a los bienes de capital, los nuevos beneficios tributarios para la hotelería y las empresas que se constituyan en las zonas más afectadas por el conflicto, la SOMAC, así como la exención al pago de renta por 15 años para los productores de energía con fuentes renovables, son factores que generan esperanza para el segundo semestre. Con todo, falta un esfuerzo aún mayor con el fin de que se agilice la ejecución en temas fundamentales como las vías 4G, los planes de vivienda y las inversiones en las regiones más afectadas por el conflicto y que se ejecuten con transparencia y eficiencia y así irrigar la economía de recursos que empujen la industria, el empleo y el consumo. La doctora María Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio, Industria y Turismo, será una gran aliada para continuar superando los cuellos de botella que afectan a los empresarios, como la lucha contra el contrabando, la informalidad y la ilegalidad, especializarse en sectores donde podemos marcar la diferencia en el mercado nacional e introducir de manera consistente la innovación, nuevas tecnologías en las empresas e insertarnos mejor en el ámbito mundial. Pero así como todos los días se pide al gobierno acciones para impulsar la economía, este es también el momento para que el sector privado profundice su trabajo para lograrlo. Se hace necesario pensar con mayor audacia para superar los obstáculos. No podemos ser simples espectadores de nuestro presente y por consiguiente ser pasivos en la construcción de nuestro futuro. Nunca como ahora el sector privado tiene la tarea de ser protagonista de los cambios que requiere Colombia. En este marco,
quiero plantear una primera reflexión que venimos reiterando a lo largo de este Congreso, en el sentido de que pasamos por un momento trascendental de nuestra historia, en donde es necesario que todos los sectores hagamos un pacto por poner al país por encima de todo, de gustos, de colores políticos, de corrientes de desarrollo disímiles o de intereses electorales o particulares. Los invito a ustedes, señores empresarios, a ser los garantes y promotores permanentes de este pacto. Colombia, su futuro por encima de todo. Estamos a tiempo de proteger nuestro presente y el futuro de las próximas generaciones. Los invito a que lo colectivo sea nuestro signo, porque no podemos seguir haciendo olas con la polarización que desemboca en un tsunami que finalmente nos va a cubrir a todos. Nos preocupa que la confrontación también está afectando la economía, en el sentido de que las decisiones de inversión y consumo se están retardando por cuenta de una percepción más mala del país de lo que efectivamente está ocurriendo. Sin duda, hay desaceleración y atravesamos dificultades en varios campos, pero como en la profecía autocumplida o el cuento de García Márquez, algo va a pasar malo en este pueblo, si nos convertimos en propagadores del desastre, ese es el resultado que vamos a obtener. Hago esta apelación porque no es exagerado decir que los logros alcanzados y otros por los que se trabaja día a día con el concurso de los sectores público y privado están en peligro por la radicalización que ha alcanzado el discurso político y la polarización que afecta a nuestra sociedad. Un análisis de Joaquín Villalobos, protagonista del conflicto en El Salvador, alerta sobre el camino de ingobernabilidad que puede tomar el país si persiste la polarización. Nos muestra el infortunado espejo de ese país que tras firmar el acuerdo de paz no logró consolidar el salto esperado en su desarrollo, que estancó su economía, generó una crisis política crónica y permitió el desborde de un fenómeno criminal de pandillas que tienen en jaque al Estado. Dice el analista que los países progresan esencialmente sobre la capacidad que tengan de pactar a pesar de las diferencias. Y agrego yo que estructurales sea lo que más le convenga al país, no a los intereses pequeños de grupos que buscan mantener capturado al Estado y hacerlo tanto en el nivel central como el regional. La división es fatal para toda la nación. Es necesario hacer un llamado a la calma, pensar en los asuntos estructurales, dejar que la justicia actúe donde tenga que hacerlo y apuntalar la confianza para trabajar en el crecimiento de las empresas y el bienestar de los más desfavorecidos. Debemos preguntarnos si las diferencias son más importantes que el futuro del país. Los invito a pensar con grandeza para que nuestras instituciones puedan asumir el reto también de actuar con grandeza, no acorraladas por el miedo como se pretende tenerlas con el manto de la sospecha de que todos los que integran nuestras instituciones son delincuentes. Ahora, la tarea es trabajar para que la reconciliación sea el mejor negocio, como está ocurriendo en Nicaragua, y lo ilustró en el día de hoy nuestro buen amigo Rosendo Mayorga, presidente de la Cámara de Comercio de ese país. Sin duda, persisten inmensos retos. Ganarle la batalla a la corrupción es el más grande, un mal enquistado en nuestra sociedad, con efectos profundos en la confianza y la estabilidad de nuestras instituciones. Pero no debemos llamarnos a engaños. Colombia ha superado por décadas desafíos profundos y este no le puede quedar ni le va a quedar grande. Son mayoría los colombianos de bien, con profundos valores éticos, que se enfrentan a su tarea diaria con base en el respeto por las normas, que condenan la cultura del atajo y a quienes quieren surgir pública, social y económicamente a través de la ilegalidad. Existen otros retos relacionados con la calidad y eficiencia de las instituciones. Hemos señalado la necesidad de equilibrar las decisiones nacionales con las territoriales y lograr una mayor eficiencia en la coordinación y articulación horizontal entre ministerios y otras entidades del orden nacional.
En este contexto, nuestra contribución a buscar soluciones de fondo para las empresas nos llevó a preguntarnos qué hacen aquellas empresas cuyo crecimiento es superior al promedio, pero también qué factores son esenciales para que las empresas duren más. Es parte de nuestro trabajo para que los más de 300 millones de datos y 3,5 millones de firmas registradas que brindan rica información agreguen valor a la competitividad empresarial y a las políticas públicas. Con este propósito, estamos ejecutando una gran estrategia denominada Información para la Competitividad. La primera respuesta a nuestra pregunta es que nuestras empresas pueden crecer más del 10% a pesar de las circunstancias. Y la segunda, que también es posible mantenerse en el tiempo y sobrevivir más años que el promedio, que es de 5 años. De una muestra de 26,000 sociedades que registraron sus ventas de manera continua en los registros de las cámaras de comercio, se identificaron 602 empresas que crecieron a 2 dígitos y sostenidamente entre el 2011 y el 2015. Un gran hallazgo es que este grupo de firmas de alto crecimiento está concentrado principalmente en las pequeñas y medianas empresas en un 73% y en un segundo término las grandes que aglutinan el 27%. Pero ¿qué hacen estas empresas para crecer en medio de las dificultades? Lo que demuestra que es posible. Primero, temas sencillos que pueden entronizarse en la cultura empresarial y que sin duda es el camino para trabajar en lo que usted apelaba en la posesión de la ministra María Lorena, presidente, que es trabajar en lo micro. Son temas de servicio de postventa, la destinación de fondos a la inversión en innovación, el talento humano que aporta nuevos conocimientos, la capacidad de reclutar gente buena y las alianzas con los proveedores. En cuanto a la supervivencia empresarial, pudimos identificar que el tamaño inicial de la empresa, diversificar mercados nacionales y extranjeros, el acceso al crédito, del uso de las garantías mobiliarias, constituyen los principales determinantes de la duración de las empresas que nacen cada año en el país. La probabilidad de supervivencia de las empresas que se apalancan mediante créditos avalados por garantías mobiliarias es del 80%, el doble de la tasa promedio de supervivencia. Por ello, estamos buscando que las instituciones financieras amplíen aún más su oferta de productos con esta nueva modalidad de garantías. Asimismo, en conjunto con la Bolsa de Valores de Colombia y el DECEVAL, estamos generando sinergias para lograr que las empresas se financien con facturas electrónicas a través de la creación de un nuevo mercado. Conscientes de que nuestras regiones están pobladas principalmente por MIPYMES, que representan el 99% en número, que aportan el 67% del empleo y el 28% del Producto Interno Bruto, apoyamos su labor a través de programas de emprendimiento, innovación y fortalecimiento de las cadenas productivas. Como lo hacemos, por ejemplo, en alianza con el BID para desarrollar habilidades empresariales en 3,000 emprendedores jóvenes, o con Colciencias para la innovación empresarial con 10,000 empresas, de las cuales 344 han implementado proyectos para mejorar sus procesos y productos. O junto con la CAF y con el apoyo de la Alta Consejería para la Competitividad de la doctora Carolina Soto, para apoyar la política de desarrollo productivo a través de agendas integradas que fortalecen las comisiones regionales de competitividad. Estos frutos son posibles y se consolidarán en la medida que simplifiquemos trámites. Ya tenemos una red de centros de atención empresarial que será el preludio de la ventanilla única empresarial en Colombia y es una condición indispensable para formalizar empresas. Lo sabemos porque en el último año hemos formalizado cerca de 30,000 firmas y sensibilizado a más de 130,000. Esta agenda debe tener un espacio propio que las cámaras han identificado a través de los clústeres empresariales, donde tenemos retos importantes que atender. Finalmente, consideramos indispensable y urgente alinear las acciones para la implementación de las políticas del posconflicto con las agendas de las comisiones regionales de competitividad, para lo cual avanzamos en el desarrollo de una estrategia que dinamice el rol de las cámaras de comercio en el posconflicto y promueve la reconciliación y la construcción de paz
a través de un proceso liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá y el apoyo de la Fundación Ideas para la Paz. El estudio evidenció 5 áreas de trabajo en las cuales, señor presidente, las cámaras están listas: fortalecimiento empresarial, agendas de competitividad, participación ciudadana, métodos alternativos de solución de conflictos y participación en alianzas público-privadas. Todos estos logros que estamos compartiendo con ustedes nos permiten mostrarle al país que en Colombia pasan muchas cosas buenas que a veces no logramos advertir. Así refrendamos una vez más el compromiso de las cámaras de comercio de ser motores que impulsan el desarrollo regional, el fortalecimiento empresarial y sobre todo la generación de confianza, gracias a que son punto franco para la concertación y la unión de propósitos. Es muy estimulante que las cámaras de comercio sigan siendo reconocidas por los empresarios como las mayores agentes de desarrollo empresarial de Colombia. Según la gran encuesta PYME 2017 de ANIF, el 85% de los empresarios encuestados reconocieron que son las cámaras de comercio sus principales agentes de acompañamiento y desarrollo. Señor presidente, no me queda más que darle las gracias por su apoyo y acompañamiento permanente a las cámaras de comercio. Nos queda un año más de trabajo con usted y su equipo de gobierno, pero esperamos, eso sí, que no sea hasta la última vez que nos acompañe en el Congreso de Confecámaras. Quiero reiterarle que en el posconflicto, en los retos empresariales y en el desarrollo regional, las mejores aliadas continuaremos siendo las cámaras de comercio. Sea esta entonces la oportunidad de reconocer el enorme esfuerzo que usted ha hecho en temas fundamentales para el futuro del país, como la reconciliación, las relaciones exteriores, la integración comercial, la gobernabilidad nuestra, que nos lleva a un reconocimiento profundo en la protección de los registros que llevan las cámaras de comercio, que creemos son dignos de seguir siendo apoyados y fortaleciendo para el bien de Colombia. Y a nosotros nos queda, señor presidente, el compromiso de ser los garantes y promotores permanentes de este pacto y de una nueva Colombia. Su futuro, nuestro futuro, deberá estar por encima de todo. Muchas gracias. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Vamos a abrir al baño. Señor presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, su señora María Isabel, señora presidenta de la Junta Directiva de Confecámaras, Mónica de Grave, miembros de la Junta, nuestra querida ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Elena Gutiérrez, un feliz cumpleaños. Señores embajadores, señores ministros, funcionarios del Gobierno Nacional, señor Contralor General de la República, Edgardo Maya, su señora Adriana, nuestros gobernadores, el gobernador anfitrión de Bolívar, Domecq Turbay, gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, señores congresistas, señor vicepresidente del Congreso, Andrés García, Rafael Romero, señores presidentes de las diferentes cámaras de comercio, sus empresas afiliadas, un reconocimiento muy especial a la Cámara de Comercio de Tunja y a su presidente Julián Galvis. 100 años. Hace 100 años en Tunja también nació una persona muy cercana, mi padre. Nació hace 100 años allá en Tunja con esta Cámara de Comercio. Señores conferencistas, panelistas, señor exministro y querido amigo Felipe Larraín, ministro de Hacienda de Chile, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores.
Voy a hacer me han dicho que tengo que entrenarme para después de ser expresidente, entonces paso a modo TED Talk. Y como dijo Julián, este es mi último congreso con ustedes como presidente de la República. Están abordando unos temas muy importantes, desafíos para impulsar el crecimiento, y han hecho unos planteamientos también muy importantes sobre qué se requiere para el futuro del país. Y me referiré a cada uno de ellos. Pero he pensado que sería bueno como una rendición de cuentas con ustedes, que han sido unos aliados durante estos 7 años muy importantes para el gobierno, para mí. Les agradezco de corazón, porque siempre han estado presentes, siempre con un espíritu constructivo, trabajando por el país, trabajando por el bien común, y ese espíritu no puedo dejar de resaltarlo porque esas son las cámaras de comercio del país. En esta rendición de cuentas yo quisiera, en cierta forma, referirme también a esa palabra de reconciliación, porque es tan importante. Desde el primer día de gobierno seguí una norma que creo que deben seguir todos los gobernantes que tienen algún tipo de responsabilidad, y es construir sobre lo construido. Esa costumbre muy latinoamericana de borrón y cuenta nueva, de siempre iniciar políticas que no estaban presentes y dejar a un lado lo que se había hecho en el pasado, le ha costado mucho a América Latina y también a Colombia. Por eso, desde el 7 de agosto del 2010, lo que quisimos hacer fue construir sobre lo construido. ¿Qué estaba construido? ¿Cuáles eran los pilares del gobierno anterior? La seguridad, la confianza inversionista y lo que llamaban la cohesión social. Sobre eso construimos y quisimos avanzar en esas 3 direcciones. Los primeros 4 años nos dedicamos precisamente a mejorar la seguridad del país, a mejorar la confianza inversionista, a mejorar los avances sociales, y en los segundos 4 años transformamos esos pilares en unos pilares nuestros que no eran excluyentes sino complementarios. Un país en paz, un país más equitativo, un país mejor educado. En materia de seguridad, ahí comenzamos a hacer una serie de acciones que nos permitieran continuar con los indicadores fundamentales, esa tendencia que teníamos de bajar los indicadores que nos permitieran continuar esa tendencia, y hemos logrado llegar a unos indicadores muy importantes. En materia de homicidios, bajamos el número de homicidios por cada 100.000 habitantes al nivel más bajo que hoy tenemos de los últimos 40 años. Heridos en el hospital militar por cuenta de los combates, por ejemplo con las FARC, hoy no hay, creo que había uno hace 2 semanas. Todos los demás indicadores, secuestros, actos de terrorismo, piratería, inclusive la extorsión, ha venido descendiendo. O sea que en materia de seguridad hemos avanzado y continuamos con esa tendencia que heredamos del gobierno anterior, y hoy estamos entregando un país bastante más seguro de lo que teníamos hace 7 años. Hay, por supuesto, retos importantes. Tenemos el reto de las bandas criminales. Esta mañana dimos una noticia muy importante. La banda criminal tal vez más poderosa que estamos confrontando es el llamado Clan del Golfo. Ahí hemos diseñado una política muy específica, la denominamos Agamenón. Es una acción conjunta de todas nuestras fuerzas
está teniendo muy buenos resultados y anoche dimos de baja al número 2 de esa organización, un tal alias Gavilán, que era una persona muy importante. Hemos venido neutralizando o capturando a un número muy importante de los cabecillas y también de los miembros de esa organización. Llevamos, desde que comenzó Argamenón, 1.500 miembros de esa organización. Les hemos incautado bienes por más de $500 millones de pesos y la droga que les hemos incautado también es una droga muy importante. Tenemos el desafío del microtráfico, tenemos el desafío de los cultivos ilícitos que han crecido, pero ya tenemos en marcha una política efectiva por primera vez gracias al proceso de paz, que vamos a poder tener una solución estructural y de largo plazo, que antes no teníamos, porque antes no podíamos llegar con el Estado a esas zonas muy alejadas donde estaban cultivando la coca. Si llegábamos, erradicábamos o fumigábamos, al otro día lo que hacían era volver a sembrar, inclusive con variedades más productivas. Tenemos el desafío del ELN. En este preciso momento, mientras yo les hablo, estamos en plena negociación para ver si podemos dar una buena noticia al país en este frente antes de que llegue su santidad el Papa el próximo miércoles. Estamos trabajando para ver si podemos avanzar con ellos. Tenemos retos en la seguridad ciudadana. Ahí vamos a lanzar un programa especial con el general Naranjo para darle más seguridad a los colombianos en las ciudades. Temas como el robo de celulares, que se ha vuelto tal vez el crimen más frecuente que tenemos en el país. En fin, ahí hemos avanzado. Estamos entregándole al próximo gobierno las mejores Fuerzas Armadas de nuestra historia en capacitación, en equipos y en número, porque hemos también aumentado mucho el número de unidades, más policías, más soldados. Somos hoy exportadores de seguridad. Hemos capacitado, entrenado más de 73 países, inclusive le hacemos mantenimiento de aviación a muchos países. Estamos participando en las operaciones internacionales más importantes y somos el único país de América Latina que hoy tiene el grado inferior a ser miembro pleno de la OTAN, pero estamos beneficiándonos de muchas de sus políticas, entre otras de transparencia, y las compras públicas del Ministerio de Defensa hoy fueron resaltadas recientemente por Transparencia Internacional desde Londres como uno de los sistemas más transparentes en materia de compras de equipo de defensa en el mundo entero. O sea que ahí hemos continuado la política de seguridad y tenemos que seguir continuando, insistiendo, porque la seguridad pues, es, como decían los romanos, la primera ley de la República. Sin esa ley operando adecuadamente, las demás leyes se vuelven inocuas. El segundo pilar del gobierno anterior que continuamos y que nosotros estamos transformando en equidad, la inversión. Iniciamos el gobierno con unas reformas en la propia Constitución, en las leyes, para generar confianza en los inversionistas internacionales. Introdujimos el concepto de responsabilidad fiscal en la Constitución. Eso fue una discusión muy linda, muy interesante, que por qué la responsabilidad fiscal debería ser un criterio a tener en cuenta como cualquier derecho fundamental, por una sencilla razón: las crisis económicas lo que hacen es vulnerar los derechos de los ciudadanos. Las crisis económicas, y lo viví yo en carne propia como ministro de Hacienda en el peor momento de la economía de nuestro país, a comienzos del siglo, nos tocaba recortar los presupuestos de la educación, de la salud. Entonces, evitar las crisis económicas se ha convertido en un tema también de garantía de los derechos. Pusimos la regla fiscal y comenzamos a continuar la política de confianza, de crear confianza para los inversionistas.
y los resultados están a la vista. La inversión extranjera directa se duplicó. Vimos cómo, por ejemplo, nuestra economía fue beneficiada con mejores calificaciones de las calificadoras de riesgo. Nos subieron en 2 oportunidades la calificación, nos dieron grado de inversión. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Que hoy estamos pagando el 50% menos por nuestros créditos, por la emisión de bonos del exterior. Hay mucha más confianza del mundo entero en el futuro de la economía colombiana. En materia de inversión extranjera, la CEPAL acaba de publicar hace una semana, 2 semanas, las últimas cifras. Mientras en América Latina bajó el 7.9%, en Colombia aumentó el 15.9% el año pasado. Y eso ha venido sosteniéndose a través de todos estos años. Tenemos algo muy importante. Yo recuerdo cuando abrimos la economía, me correspondió a mí ser el primer ministro de Comercio Exterior, que añorábamos, soñábamos con una tasa de inversión parecida a la que tenían los entonces llamados tigres asiáticos. Era una tasa de inversión, el ministro Larraín se recordará porque creo que Chile también añoraba y en cierta forma logró ese objetivo, tener tasas de inversión por encima del 25%, que eso en América Latina hace algunos años era impensable. Pues hoy tenemos la tasa de inversión más alta de toda América Latina. Lo recibimos alrededor del 23%, hoy tenemos 27,5%, podemos subir algunos puntos más, pero estamos ya subiendo a ese techo de donde va a ser difícil subir más. Esa inversión extranjera directa ha impactado a un número importante de departamentos, a las ciudades intermedias, ha sido dirigida hacia los servicios públicos, servicios financieros, empresariales. Parte de esa inversión sigue llegando a minería y petróleo, la industria manufacturera. También hicimos un gran esfuerzo en mejorar el acceso a los mercados internacionales. Hoy en día tenemos acuerdos de libre comercio que nos dan acceso a 1.500 millones de consumidores en forma preferencial, y como muestra de confianza también en Colombia, hoy 69 países que antes nos pedían visas ya no nos piden visas. Ustedes pueden viajar a toda Europa, si van a Estados Unidos les dan visas ya por 10 años, pero hay 69 países que no le están pidiendo visas a los colombianos. O sea que estamos generando esa confianza, la hemos mantenido, la hemos fortalecido y tenemos que seguirla fortaleciendo porque eso es parte fundamental del futuro económico. Y ahí, doctor Julián, su llamado también cae como anillo al dedo, porque es muy importante mantener esa confianza y que nosotros mismos no la destruyamos. Es increíble lo que le dicen a uno mucha gente, allá en Chile, cuántos inversionistas no vienen aquí a decirme, pero ¿por qué los colombianos van a Chile a hablar tan mal de su país y vienen a Colombia? Los chilenos dicen, pero este país es una maravilla, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ese llamado suyo a que hagamos un pacto para defender nuestro país está por encima de cualquier vanidad, de cualquier ego, de cualquier oposición, viene como anillo al dedo y es importante porque realmente sí, entre algunas personas se ha generado la idea de que es que Colombia va rumbo al desastre, va rumbo al infierno, que aquí estamos entregando el país a no sé quién, y eso, por supuesto, que si se repite con la frecuencia suficiente, como dicen, una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad, pues genera desconfianza, y la desconfianza es el peor enemigo de una economía sólida y de una economía con futuro. De manera que en eso estamos totalmente de acuerdo. Las exportaciones han crecido, siguen creciendo,
El año pasado exportamos más de 30.000 millones de dólares, aunque ahí hay una enorme distancia entre lo que podríamos hacer y lo que estamos haciendo. Seguimos siendo un país muy cerrado, seguimos siendo un país cuyo indicador de exportaciones per cápita es muy bajo. Tenemos que aprovechar más los acuerdos de libre comercio. Estamos haciendo un esfuerzo para diversificar nuestras exportaciones. Hay hoy más de 1.300 empresas que exportan productos no minero-energéticos, pero son todavía insuficientes. Ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo y las cámaras de comercio pueden hacer una labor muy importante en ese sentido. A pesar de las dificultades que tuvimos, ese choque petrolero, choque externo, según FEDesarrollo, aquí veo al director de FEDesarrollo, fue el más duro golpe que hemos tenido, el más duro choque desde la época de la Gran Depresión, o otro que tuvimos después de la Guerra de los 1000 días. A pesar de eso, hicimos los ajustes necesarios, no dejamos de crecer, nos mantuvimos creciendo muy por encima del promedio latinoamericano. El crecimiento que tenemos en este momento no es satisfactorio. Este primer semestre fue un semestre malo para lo que podíamos crecer, muy bueno si lo comparamos con el resto de los países de América Latina, pero es totalmente insuficiente para nuestras necesidades y por eso el lema de este Congreso, ¿cómo hacemos para estimular el crecimiento?, es tan oportuno. Pero hay razones para ser optimista de aquí en adelante. Sí tuvimos un mal primer semestre, ya se están viendo indicadores mucho más positivos, la inflación la logramos reducir nuevamente a la franja objetivo, las tasas de interés bajaron, afortunadamente ayer las volvieron a bajar, eso estimula el consumo. Queremos entonces buscar las formas para crecer más rápido en el corto plazo y estamos poniendo en marcha varias políticas. La palabra mágica que usa la Cámara de Comercio y muchos economistas, la competitividad, ahí tenemos que hacer un esfuerzo para seguir mejorando nuestra competitividad. Y hay otra palabra mágica que América Latina necesita internalizar si queremos crecer a tasas más altas en el largo plazo, es la productividad de la economía. La gente dice, bueno, ¿eso qué es? ¿Qué es eso de la productividad de la economía? Es aquellas cosas que hacen que una economía sea más eficiente. Y ahí estamos también haciendo un gran esfuerzo. Ustedes conocen bien, no les voy a repetir lo que estamos haciendo, el esfuerzo en materia de infraestructura, que era uno de los cuellos de botella que teníamos tal vez más poderosos como freno a un crecimiento y a mejorar la competitividad. Aquí, si ustedes salen de aquí hacia el aeropuerto, ven ese viaducto que estamos construyendo entre Cartagena y Barranquilla por encima de la Ciénaga de la Virgen. Como esos estamos construyendo en todas partes. Túneles, puentes, autopistas, aeropuertos. El aeropuerto de Bogotá ya es el primero en carga de toda América Latina, el tercero en pasajeros, pero uno de los más eficientes que hoy tiene toda América Latina. Estamos interviniendo 58 aeropuertos y ahí estamos haciendo un gran esfuerzo. La conectividad, el uso de la tecnología es otro factor que aumenta mucho la productividad. Acuérdense que hace 7 años, cuando yo vine aquí a este congreso, que les dije, vamos a duplicar, el entonces ministro Molano de Boyacá decía, vamos a duplicar el número de municipios en 4 años que tienen fibra óptica y banda ancha. Y yo le dije, recuerdo que creo que fue aquí creo que fue aquí, le dije, no, ministro, no vamos a duplicarlo, vamos a triplicarlo, en lugar de 400, 600. Y después le dije, no nos contentemos con 600, conectemos, ¿por qué no?,
todos los municipios de Colombia con fibra óptica y banda ancha, y hoy están conectados todos los municipios de Colombia con fibra óptica y banda ancha. Eso, si se utiliza bien, debe aumentar mucho la productividad. El capital humano es otro de los factores fundamentales en mejorar la productividad. Lo que hemos hecho con el SENA, no solamente aumentando el número de aprendices, la capacidad para capacitar, sino la pertinencia de la capacitación. Cuando llegamos al gobierno, 1 de cada 4 aprendices encontraba un empleo. Hicimos un gran esfuerzo comunicándonos con el sector privado, qué van a necesitar dentro de 3, 4 años, cuántos aprendices. Y ese ejercicio de pertinencia nos ha permitido aumentar el número de aprendices que salen con un empleo digno, formal y bueno, de 1, tenemos 25%, vamos más o menos en el 70%, y el objetivo es que al final del gobierno sean 75%, 3 de cada 4. En materia de educación, ustedes conocen el esfuerzo que hemos hecho, es el presupuesto más importante hace 4 años de todo el presupuesto nacional. Decretamos la gratuidad en todos los colegios, aumentamos el acceso a la educación superior en 14 puntos porcentuales, lo encontramos en 37, hoy vamos en 51,5, esperamos entregarlo en 57. Todo eso es parte de mejorar el capital humano y eso es parte de la productividad. Las medidas regulatorias. Una buena regulación es fundamental para una mayor productividad. Ahí María Lorena, cuando estaba en la Secretaría General, cuando estaba en Palacio, hizo un gran esfuerzo con ustedes, además, en un ejercicio con las cámaras de comercio, de reducir los trámites en la ley antitrámites. Más de 1.200 trámites fueron eliminados o racionalizados. Ese decreto contempló medios electrónicos para tramitar el registro mercantil, la creación del Registro Único Empresarial Social, el RUES, y usted estaba solicitando, doctor Julián, la ventanilla única empresarial. Pues no lo traje hoy porque no lo pudimos completar, pero le prometo que el lunes ese decreto va a salir. Eso integra de forma virtual los trámites de constitución de las empresas con otros relacionados con la actividad empresarial. Por supuesto, reduce los tiempos y los dolores de cabeza. De manera que ahí vamos avanzando. La desaceleración de la economía es algo que nos preocupa a todos, como decía al principio, y la polarización también nos preocupa porque eso genera un ambiente negativo para la inversión y el consumo. Pero ahí tenemos que seguir trabajando, vamos a continuar con medidas que impulsen la economía, por ejemplo, las 4G, vamos impulsando, hemos tenido algunos problemas con algunas concesiones, pero lo estamos resolviendo. Aquí está el señor ministro de Transporte, tiene instrucciones muy precisas de destrabar eso, él fue el artífice realmente de toda esta institucionalidad que nos permitió hacer la inversión más grande de nuestra historia en materia de infraestructura, con procedimientos totalmente transparentes, es algo que quiero resaltar. Estamos haciendo un esfuerzo en infraestructura educativa, vamos a construir 30.000 aulas que si continuáramos con el ritmo que traíamos, se hubieran tomado cerca de 60 años en construirlas, las vamos a construir en 3 años para poder tener jornada única. Eso es algo fundamental, una condición necesaria para poder mejorar la calidad de la educación. Estamos haciendo un esfuerzo enorme con el señor director de Planeación aquí presente y con el ministro de Hacienda para poder ejecutar en un plan de choque 7 billones de pesos en regalías, pero ejecutarlos bien con contratos tipo, señor Contralor, ahí estamos haciendo un gran esfuerzo para que eso sea totalmente transparente. Vengo de Riohacha,
ahí estábamos con los gobernadores de Bolívar y del Atlántico aprobando en lo que llaman el OCAD regional obras muy importantes. Ya llevamos en esos OCADs cerca de 2.6 billones y de aquí a finalizar el año vamos a aprobar proyectos por 7 billones de pesos. Eso es un impulso importante para la economía que se debe traducir el año entrante en mucha más actividad económica. Estamos impulsando, voy ahora esta tarde a la Asamblea de Camacol a anunciarles las medidas que estamos tomando. La vivienda ha sido un gran motor del crecimiento y estamos impulsando los sectores que están un poco rezagados para darles más dinamismo. Eso es un ingrediente muy importante en el crecimiento. Estamos tomando medidas para, por ejemplo, reducir al 5% el IVA de los electrodomésticos que ahorren energía, para estimular ese consumo. Estamos reglamentando la reforma tributaria en aspectos que también van a generar más inversión en las zonas más afectadas por el conflicto. Con el sector privado estamos concertando esas obras, las obras por impuestos, eso también lo estamos reglamentando. O sea, hay un paquete de medidas que deben contribuir muchísimo a la dinámica económica para poder impulsar el crecimiento. No puedo dejar de mencionar aquí en Cartagena un tema muy importante que es el turismo. El turismo está creciendo a tasas muy altas y ese es uno de los sectores más atractivos y con más potencial. Ya de por sí es el segundo generador de divisas después de petróleo, más que el café, pero el potencial de crecimiento es enorme, lo estamos viendo y la inversión en turismo también está creciendo a tasas muy altas. En el 2010 recibimos 2,5 millones de visitantes, ya llevamos más de 5 millones, creo que 5.7 millones de turistas recibimos el año pasado. Emplea más de 1.800.000 personas y la inversión en turismo, restaurante, en esos servicios, turismo, restaurante y comercio ha crecido 770%. La otra parte, el otro pilar, la parte social, ahí también hemos hecho un gran esfuerzo para continuarlo, mejorarlo y traducir eso en nuestro pilar, que es el de la equidad. Hemos convertido la salud en un derecho fundamental, aumentamos la cobertura a una cobertura universal. Hace 10 años, 25% de los colombianos no tenían derecho a enfermarse porque no estaban afiliados a ningún sistema, se morían, simplemente nadie los atendía. Hoy nadie se puede quedar por fuera del servicio. Equiparamos los sistemas subsidiados con el contributivo, no por lo bajo, por lo alto. En materia, por ejemplo, de acueducto y alcantarillado, la cobertura ha sido muy importante, lo que se ha aumentado. 6.4 millones de personas tienen hoy agua potable que antes no tenían. Imagínense ustedes lo que es no tener acceso a agua potable. 7 millones de colombianos no tenían acceso a servicio de alcantarillado, que hoy sí tienen en estos 7 años. En vivienda, 1.500.000 familias tienen hoy casa propia que antes no tenían. De esas, la mitad por subsidios o casas gratis. Subsidios a la tasa o a la cuota, casas gratis, pero 1,5 millones de colombianos tienen hoy vivienda que antes no tenía, y el déficit habitacional, es decir, la gente que quisiera tener vivienda y que no la tiene, se ha reducido a la mitad. El empleo, que es otra forma muy importante de tener una política social agresiva. Hemos generado empleo en 80 de los 84 meses de gobierno que llevamos. Hemos sido el país en América Latina que más ha reducido el desempleo, que más ha reducido. Tenemos un desempleo todavía demasiado alto, ahí tenemos que hacer mucho más, pero hemos reducido a lo que teníamos más que cualquier otro país. Hemos generado o creado más de 3 millones
600.000 empleos. Eso varía de acuerdo a la tasa de ocupación. Ayer salieron las cifras del DANE. Tenemos la tasa de ocupación más alta de la historia desde que se crearon los sistemas de medir ese indicador. Y todo esto, todos estos aspectos de inversión social han tenido un impacto muy importante en la reducción de la pobreza, que además asumimos con gran entusiasmo un nuevo sistema de medir la pobreza que nos ha ayudado muchísimo a focalizar mejor la inversión pública en la parte social. Eso se lo aprendí a un profesor que lo tuve en 2 universidades diferentes, que fue después premio Nobel, Amartya Sen, que decía: la pobreza hay que medirla no por los ingresos monetarios, sino por las necesidades básicas de la gente. Nosotros introdujimos aquí lo que se llama la pobreza multidimensional y ahí hemos tenido mucho éxito y nos ha ayudado muchísimo al gobierno a mejorar la eficiencia del gasto público en materia social, porque sabemos dónde va a tener mayor impacto ese gasto público. Y miren las cifras en pobreza multidimensional. El año 2010 la medición era que teníamos el 30%, hoy tenemos el 17.8%. 5.100.000 personas superaron, graduamos de pobres. Eso se ha traducido en una disminución aún mayor en la medición tradicional que teníamos, que era la monetaria, que es por ingresos. Ahí hemos podido reducir la pobreza de 40 a 28, 12 puntos, más de 12 puntos, y la pobreza extrema la hemos reducido a la mitad. Eso es muy importante, todavía tenemos mucho camino por recorrer. 28% en materia monetaria de pobres es demasiado para un país tan rico como Colombia, y nosotros no deberíamos tener pobres extremos porque somos un país que debería tener suficiente para no tener pobreza extrema. Ahí tenemos que mejorar. Pero todo esto también se ha traducido en algo muy importante. Acuérdense al comienzo del gobierno que yo insistía mucho en cerrar las brechas, la reforma a las regalías, que ha beneficiado tanto a su departamento, gobernador de Bolívar, don Héctor Bay, o a su departamento, doctor Verano de la Rosa, el Atlántico, y a la mayoría de los municipios de Colombia. Eso ha generado una política de cerrar brechas muy efectiva. Y por primera vez en estos años, en lugar de estar creciendo y aumentando las brechas entre ricos y pobres, hemos logrado reducir el famoso coeficiente Gini. Lo recibimos cerca de 0,56 a 0,51. Eso es bastante, eso es bastante. Tenemos que seguirlo bajando. Los europeos tienen 0,40, 0,38. Tenemos que seguir porque seguimos siendo un país muy desigual. Pero en las regiones, teníamos un coeficiente Gini de 0,90 y está hoy en 0,38. O sea que las brechas entre las regiones las hemos reducido muchísimo más y eso es una buena región. Y estamos dejándole al próximo gobierno un país con más clase media que pobres por primera vez y con algo muy importante: mayor formalidad. Hay unos indicadores muy importantes en materia de ¿dónde está? Vean ustedes lo que ha pasado con la formalidad. Por primera vez tenemos más formales que informales. Eso, doctor Julián, es importantísimo. Tenemos mucho camino por recorrer todavía. 48% de informalidades es vergonzoso, pero vamos en la tendencia correcta. Y le agregamos a ese pilar paz, equidad, algo fundamental. La inversión más importante que puede tener cualquier país. Chile es el referente para nosotros, la educación. El presupuesto de educación es el más importante
ha sido en estos últimos 4 años, pero dentro de ese presupuesto y dentro de esas políticas le dimos mucha importancia a la primera infancia. Trajimos aquí un premio Nobel que nos dijo la inversión más rentable que puede tener cualquier país en materia social es invertir en la primera infancia. Creamos el programa del 0 a Siempre, decretamos la gratuidad, hemos sido muy innovadores en materia de educación para mejorar la calidad, los computadores, el bilingüismo, el programa de Ser Pilo Paga. Eso se ha traducido en que por primera vez hemos mejorado la calidad. Las pruebas PISA, estábamos de último hace 6 años, de últimos entre los países que se miden con las pruebas PISA. En la última medición saltamos por encima de México, por encima de Brasil, al 4.º lugar. Le estamos respirando la nuca a Uruguay y a Costa Rica, estamos muy cerquita y hemos reducido bastante con el campeón que es Chile, que yo le digo a los chilenos que estamos detrás de ellos en educación y en fútbol. Vamos a ver si podemos hacer alguno de los dos, pero ese es un objetivo importante, ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025. Ustedes ven ahí las pruebas PISA, la cobertura en la educación superior subió 14 puntos. En fin, ahí hemos venido avanzando en forma importante. De manera que ahí hemos seguido, estamos entonces, doctor Julián, dejando un país en paz, un país sin FARC. Ya tienen su partido político, pero las armas desaparecieron. Es el único país del mundo que está fundiendo unas armas para crear monumentos de paz. Estamos entregando un país más equitativo, nos falta mucho por recorrer. Un país mejor educado, nos falta mucho también por recorrer. Un país que se ha ganado la confianza del mundo, así lo reconocen todas las entidades multilaterales. Y hay bases para seguir construyendo sobre lo construido. Yo espero que de estos 30 candidatos que ahora tenemos, todos entiendan que aquí hay cosas sobre las cuales se puede construir. Por supuesto, hay muchas que se pueden mejorar. Hemos cometido muchas equivocaciones. Podemos estar haciendo cosas con las cuales mucha gente no está de acuerdo. Eso es totalmente válido. Pero en lo fundamental, estamos entregando una economía mucho más sólida, una economía con bases más sólidas, y lo que corresponde ahora, y ahí viene en forma muy oportuna eso que usted hace, el llamado que usted hace, Julián, y que ustedes todos en las cámaras de comercio pueden promover, es que todo lo que hemos logrado y lo que vamos a lograr, entre más unidos estemos, entre menos polarizados estemos, va a ser más fácil. La reconciliación es algo fundamental. Yo he dicho que la paz es como construir una catedral. Los cimientos de esa catedral tienen que ser sólidos y uno de esos cimientos es la reconciliación. Y después podemos construir la catedral como se construye cualquier catedral, ladrillo por ladrillo. Va a tomar mucho tiempo, 1 o 2 generaciones, pero si no tenemos esos cimientos sólidos, la catedral no queda bien construida. Por eso esa palabra reconciliación es mágica y a eso viene el Santo Padre. La semana entrante llega el Papa a eso. Él mismo, el Vaticano, le puso el nombre. Voy a Colombia a que demos el primer paso. ¿Hacia dónde? Hacia la reconciliación. Es algo que necesitamos con urgencia. ¿Qué es la reconciliación? Muy sencillo, es cosas tan elementales, pero tan importantes como reconocernos como hijos de una misma nación, que hay comunes denominadores que nos unen, que dejemos los odios a un lado, que dejemos la sed de venganza, que encontremos espacios así, pensemos diferente para poder trabajar juntos, que somos una nación con unas oportunidades enormes
y que si seguimos polarizados, pues no vamos a poder aprovechar esas oportunidades ni ese potencial. Colombia es el país más rico en biodiversidad del mundo. El mundo entero nos está viendo como una estrella fulgurante y nosotros aquí peleando como perros y gatos los unos con los otros, y la gente dice, oiga, pero ¿qué les pasa a los colombianos? Y yo en eso me identifico plenamente, estoy listo a firmarle cualquier pacto de reconciliación donde quiera, cuando quiera y como quiera, porque ojalá pudiera yo dejar un país menos polarizado. Ustedes... Yo soy consciente que falta muchísimo, soy consciente que hemos cometido errores, nos falta todavía un año, todavía no me estoy despidiendo del todo, sino que vamos a seguir trabajando con ustedes. Espero, doctora Mónica, poder, por ejemplo, inaugurar esas obras que estamos construyendo con la Cámara de Comercio de Bogotá. Tengan la seguridad de que vamos a trabajar hasta el último día, hasta el 7 de agosto del 2010, para poder consolidar todo esto que hemos logrado. Vamos a seguir tratando de mejorar los indicadores, pero ojalá que ese mensaje que ustedes quieren dar, que yo acojo con entusiasmo, de poder lograr encontrar esos comunes denominadores, se pueda plasmar, se pueda consolidar, porque eso es lo que el país necesita. Ustedes, cada uno en sus respectivas cámaras de comercio en todo el país, si hay una red efectiva a nivel nacional que puede agitar esas ideas, son ustedes. Cuenten con mi absoluto y total apoyo. Ahora tenemos nueva ministra que se identifica con eso plenamente, lo hemos conversado muchísimas veces, y de manera que hasta el último día trabajaré con ustedes y por ustedes, y de nuevo muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. De esta manera se da por clausurado el 50º Congreso de Confecámaras. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Tendremos una cita nuevamente en el 2018. Recuerden, por favor, llevar con ustedes sus objetos personales y les informo que la organización tiene dispuesto transporte al aeropuerto. Que tengan todos un feliz regreso a casa. Muchísimas gracias.